Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Sé que había intentado entrar varias veces. Hola, muy ¿Cómo buenas tardes, Viviana, ¿cómo estás? estás? Muy bien, digo, es un placer tenerte aquí. Perdón por la demora, pero realmente nos retrasamos un poco con la corrección de los ejercicios, pero ahora estamos listos, digamos, ah, para poderte escuchar y aprender algo nuevo, ¿sí? Ah, Entonces, genial. aquí Eh, digamos, perder otro tiempo, presento la profesora Viviana Colautti. La profesora Viviana Colautti es tesista del doctorado en urbanismo de la ETSAB. Tiene el tema del desorden desconcertado, tensión entre el soporte físico y cuadriculado, las lógicas de ocupación durante los procesos de transformación urbanos en la ciudad de Córdoba. También es maestra en diseño arquitectónico urbano por la FAUD, digamos, titulada con el tema Orden y Complejidad en el paisaje urbano. Tiene diplomados con el posgrado en paisajes culturales y es arquitecta por la misma facultad. Es profesora titular de la FAUD de arquitectura, ¿no? También tiene su propia oficina, digamos, profesional, con la cual investiga y, digamos, tiene producción del tema de la vivienda colectiva. Por lo tanto, Diana, muchísimas gracias por estar aquí. Al final sí lo he visto aquí tanto en Brasil como en Guadalajara. Pues bienvenida aquí en el Diplomado de Vivienda y estamos, digamos, atentos, digamos, a tu tema de la conferencia. Muchísimas gracias por participar y compartir con nosotros tu conocimiento y tu punto de vista. Gracias, Graciano, gracias a todos. Voy a compartir pantalla eh, mientras un poquito presento los tópicos de la conferencia. Eh, ¿Se me escucha bien ahí? Sí, Bueno. perfecto. Bueno, Regio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta compartir con ustedes este trabajo que venimos realizando en el marco de Arquitectura 3C, donde soy titular. Me interesa como de alguna manera orientar los tópicos de la conversación de esta conferencia, un poco en cómo enseñamos a proyectar vivienda colectiva. Más allá de que yo soy proyectista, me interesa el tema de la proyectación, es el cómo, ¿no? El cómo nos abordamos al proyectar arquitectura. Yo soy titular de Arquitectura 3C, como decía Graciano. El tema básicamente es vivienda colectiva, pero nos tenemos que posicionar de alguna manera con respecto a la ciudad. Por eso siempre me interesa ubicarme y ubicarnos en que la vivienda colectiva no puede estar desarticulado de alguna manera con el tejido urbano, el tejido social. Esto anclado a partir de un Estado presente, un Estado que colabore en este crecimiento del tejido desde lo social y desde lo productivo y desde la reproducción de la vivienda colectiva. Y esto me interesa comentarlo básicamente porque hay distintos modos de abordar la vivienda colectiva, ¿no? De acuerdo a cómo uno pueda ubicarse, nos ubicamos en el tejido, ¿no? Entonces, desde ese lugar, considero que la vivienda colectiva aporta al tejido de la ciudad y también me quiero ubicar en la ciudad latinoamericana, ¿no? La ciudad latinoamericana que en la mayoría de los casos son ciudades de origen colonial que representan, que implica un modo de reproducción desde la cuadrícula y del tejido con una morfología singular, con una determinadas características especiales en términos de los llenos y de los vacíos,
de las viviendas, de las manzanas, y esto va generando como un nuevo tejido. Cuando el Estado se disocia de este tejido, se incorpora un modo de reproducción que está relacionado a la homogeneidad. Y nuestros tejidos, nuestra estructura urbana se basa en la heterogeneidad. Entonces, los modos de reflexionar están asociados a esta construcción y este crecimiento de la ciudad. Definitivamente, cuando hablamos de ese 80% que implica la construcción de las ciudades, que representan un 80% de nuestras ciudades, estamos abordando este tema, ¿no? Ahora, ¿quién construye las ciudades y cómo los construimos? Esta es una imagen de la ciudad de Córdoba, donde se producen, donde soy oriunda y doy clase en distintas facultades, donde se producen ciertos grados de ocupación de la ciudad, muy representado por la vivienda colectiva, muy representado también de estas contradicciones, ¿no? Entre un tejido que se va extendiendo con algunos espacios muy deseados por los desarrollistas o de estas perspectivas del mercado. Por ejemplo, ese gran terreno en estos momentos se están construyendo, se que ven en primer plano, y el resto de la ciudad que está como saturado de una densidad muy particular, que es una densidad que no llega a una escala como la que ustedes tienen en México, en las ciudades básicas o las ciudades como el DF, ni la de Buenos Aires. Nosotros llegamos a 36 metros en altura, pero la idea de la densidad por la manzana, esta división de lote a lote que se va construyendo en altura, es como que tiene una desproporción y hay un fuerte manejo del desarrollista que se encuentra frente a esta oportunidad de las altas densidades, sin pensar en esa otredad, en ese usuario que se incorpora en el tejido social, ¿no? Entonces me gustaría mencionar que ese 80%, de ese 80% que estamos hablando de que conforman nuestras ciudades, hay como distintos actores, ¿no? A mí me gusta un poco ubicarme en eso, de qué rol cumplimos cuando enseñamos esta vivienda colectiva y dónde nos estamos ubicando. Nuestro año que trabajamos sobre vivienda colectiva, estamos trabajando más en la lógica del bien común, la lógica del Estado, pero no es solamente la vivienda social como programa único, sino como un programa combinado, que ya lo voy a explicar un poquito más adelante. De los actores que les menciono, distingo estos como 4 actores principales, como la lógica del mercado, aquellos actores que devienen de esa lógica, ¿no? Que este gran dueño del territorio y que necesitan generar como una imagen para poder ser parte de ubicarse en el mercado internacional. La lógica de la rentabilidad, donde hay una serie de desarrollistas que respetan de alguna manera la lógica de construcción de este tejido de ciudad en 3 dimensiones, pero que de alguna manera va construyendo una ciudad con cierto respeto a las preexistencias. La lógica del bien común, que es la lógica del Estado, donde el privado también participa, que es ahí donde un poquito quisiera ubicarme desde el punto de vista del derecho a la ciudad, incluso pensando en que todos deberíamos tener derecho a acceder a una vivienda digna y permanecer en esa vivienda y en esa ciudad y en ese recorte de barrio, ¿no? Y en esa ciudad, digamos, pensar en esto que cumple un rol fundamental en ese nuevo tejido, para mí es ya ponerlo en primer plano, al usuario, al que se incorpora como un actor
que va a trabajar junto con el Estado. Y la lógica de la necesidad, que se haría, por ejemplo, en el caso nuestro de Argentina, la Villa 31, la Villa 24, cómo trabajar junto con los actores sociales a partir de la revisión, que no solo tiene que ver con la vivienda colectiva, sino tiene que ver con solucionar otros problemas que la segregación socioterritorial, con la incorporación de otros elementos que hacen como esta nueva tensión del hábitat colectivo. De alguna manera, entonces, me gustaría pensar que en el proyecto de vivienda colectiva tienen básicamente, cuando nos preguntamos cuánto de colectiva tiene tu vivienda, porque eso es una pregunta básica, ¿no? O sea, estás proyectando vivienda colectiva y para trabajar en proyectos necesitamos empezar a pensar cuánto de ciudad tenemos en la vivienda. Entonces, ahí ya estamos trabajando con un enfoque contextual y en distintos grados del habitar, porque las escalas del habitar están relacionadas a estas prácticas de lo cotidiano también, no solo de lo cotidiano dentro de la vivienda, sino fuera de la vivienda. Y en esa transformación del dentro hacia la afuera, hay una serie de estancias que me gustaría como reflexionar con ustedes y enfocarnos, ¿no? En el hábitat contemporáneo. Ya no hay una tipología de 1, 2, 3 habitantes, si son familias distintas, sino ya se consideran, no sé, 11 o 15 tipos de familias, considerando familias diferentes. Entonces, pensemos en el habitar a partir del grado de habitar colectiva a partir del grado de complemento, el grado de asociación, cómo nos vinculamos con el otro y a partir de esos grados de asociación es que podemos pensar en qué serían cantidad de familias que viven o cantidad de personas que viven en comunidad. Y en la comunidad hay algo que, y lo digo como un instrumento de reflexión, ¿no? Cómo pensamos para atrás y los antiguos inmigrantes, cómo poseían esta idea de lo colectivo a partir del patio, ¿no? Entonces, pensemos en que la historia es un instrumento de reflexión, pero también pensemos que en el siglo XIX la idea de la estratificación para la jerarquización estaba relacionado al subsuelo y al ático. Y todos los pisos intermedios estaban relacionados a determinado estrato social. La planta noble, cómo vamos subiendo, incorporando algunos datos específicos y cómo los inmigrantes valoraban ese mínimo espacio, ese espacio como el patio, como el espacio colectivo, ¿no? Entonces, desde ese lugar me gustaría que pensemos esos espacios que nos permiten asociarnos con otro. Entonces, esa escala de la vecindad me interesa como destacar como algunos conceptos que aportan un Herzberger, ¿no? Pensar que él define o incorpora ese dato del límite. Entonces, pensemos como el límite, como la puerta límite, donde la puerta o ese espacio bisagra es como un intersticio entre el interior y el exterior, ¿no? Cómo se pueden multiplicar estas nuevas espacialidades y que posiblemente esas nuevas espacialidades los que no sean el espacio más vivido de la casa. Entonces, sacar el foco, que solamente es uno de los espacios, o es el dormitorio, o es la cocina, o es para pensar en otros espacios del compartir. Entonces, ahí, en el el concepto de vivienda colectiva
se puede abrir un poquito más a que no solo es el apilar, sino ya pensar al revés. O sea, no estoy apilando viviendas, sino por ahí estoy como incorporando, estoy proyectando desde de ese espacio entre. Entonces, estos conceptos de lo colectivo que tanto analiza y tanto proyecta Hatzberger, serían un punto básico de la vivienda colectiva, ¿no? Esa separación entre lo privado, lo público y lo compartido. La noción del entre, entonces, tenía como clarísimo un Hatzberger. Entonces, eh, eh, desde ese lugar me interesa que nosotros pensemos en que la vivienda compartida también se sugiere espacios, podemos hablar de espacios sin problema, sin programa, pero también podemos sugerir aquellos nichos espaciales que te permitan la contención social, ¿no? El rinconcito en el pasillo, el rinconcito en la... Es como que esos espacios son los que por ahí te permiten entrar en relación con otros habitantes dentro de la misma vivienda. Entonces, desde ahí hay alguna frase que me gustaría como revisar esto, ¿no? En el mí, en lo urbano y en lo comunitario. O sea, son como escalas que te van llevando a pensar de adentro hacia afuera, por ejemplo, una vivienda colectiva. Y otro tema es el tema de la innovación. Para mí la vivienda colectiva también se pregunta, nos preguntamos cuando proyectamos, ¿y dónde vamos a innovar en la vivienda colectiva? ¿Dónde? O sea, porque nosotros analizamos casos, como incorporamos muchos datos, trabajamos con muchos modos que tienen que ver con la lógica de la reproducción de la vivienda colectiva, pero la innovación de Margaret cuando Margaret Schutte cuando proyecta estas cocinas que son laboratorios y que tienen como hasta tiempos destinados a los recorridos y las lógicas de la reproducción interna, es como que de alguna manera pone en posición un problema social que estaba en ese momento y de revisión, ¿no? Revisemos qué pasa con esto. Nosotros siempre estamos como relegadas a un espacio, pero que de alguna manera, si es perfecto, lo vamos a hacer mucho más eficiente. Entonces, la lógica de la innovación también está vinculado a esto, dónde vamos y cómo vamos a realizar esta innovación para que también sea eficiente, ¿no? El tema del orden para mí también es clave porque te ayuda, te da datos a la hora de las prácticas de lo colectivo, habrá que te da datos de organización. Entonces, la organización en bandas con estas suerte de fuelles entre bandas, entre las del habitar hacia el exterior y las de servicio, estamos como ordenando de alguna manera con una lógica súper clara de organización. Ahora bien, ¿cómo incorporar estas lógicas en el proyecto? Es un poquito en el proyecto y en la vivienda colectiva con participación del Estado y que de alguna manera aporten a lo cotidiano. Y no solo a la eficiencia, sino ya estamos hablando de las viviendas colectivas sostenibles. Entonces ahora empieza otro tema, ¿no? Que es vivienda colectiva sostenible. En general, cuando hablamos de sostenibilidad, mucha gente habla de sostenibilidad ambiental exclusivamente. Y creo que es muy importante hablar de sostenibilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros replanteamos y revisamos los programas de la vivienda, organizamos los programas o ideogramas espaciales de las viviendas colectivas, ¿cómo los voy a organizar para que
el modo de convivencia sea claro y que finalmente el tema del programa también se atribuya a los programas productivos de la vivienda. Entonces, incorporar programas y actividades que vayan aportando a la dinámica de la vecindad y a la escala y a la dinámica de la manzana y a la dinámica barrial, y que a su vez se complementen, es sostenibilidad social. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando proyectamos viviendas colectivas, tenemos que pensar no solamente en nuestro lote, sino en el entorno inmediato, porque yo tengo que mapear, de alguna manera construir con el otro y con los otros que tengo en mi entorno para equilibrar esa vivienda y no quede aislada la vivienda con el resto. Entonces, la no aislación, digamos, la integración de la vivienda en el entorno te ayudaría, desde el punto de vista del programa estoy hablando, ¿no? Te ayudaría a aportar nuevas dinámicas barriales. Por eso hablamos de eso, ¿no? De escalas. De la intimidad que pasa en ese desarrollo de lo propio, en la escala de los residentes, qué pasa con el vecino inmediato, la lógica de qué compartís, qué no compartís con el otro que está más cerca. También que está más cerca, que está en otro piso, que está al frente, que está, ¿no? ¿Qué pasa con la lógica del intercambio también, ¿no? Esa escala de la vecindad. Me cruzo la calle, voy acá, si yo tengo una actividad acá, puedo ir acá, tengo un taller de esto, me cuidan los chicos, voy, vengo, se arma como una red social que tiene que ver con el usuario, tiene que ver con el programa y tiene que ver con las escalas espaciales. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros los proyectistas a estas demandas de estas escalas espaciales, que también hace como referencia a la escala de la comunidad, que nos sentimos todos identificados con eso, ¿no? Entonces, la sostenibilidad social tiene que estar como desde el inicio, ¿no? Desde desde el quién. ¿Quién habita, cómo habita y cómo armamos ese programa complementario? Y la sostenibilidad ambiental de la vivienda colectiva está fuertemente relacionado a la respuesta tecnológica que da el edificio frente a ciertas necesidades, no solo ambientales en términos de clima, sol, verde, sino en términos de posibilidades de transformación, en términos de la misma tecnología te puede servir para multiplicar el espacio. De alguna manera es una pata muy importante hoy y que vaya de la mano del programa. Porque los avances tecnológicos suelen ser dar respuestas a equipamientos que colectivos o instituciones que tienen que ver con lo colectivo, pero la pregunta es cómo incorporamos la tecnología para que pueda aportarnos datos o que pueda aportarnos elementos que nos faciliten la transformación interna de una vivienda o la transformación de los espacios colectivos de esa vivienda, ¿no? Entonces, apostar a una tecnología que colabore con nuestra idea de vivienda colectiva. Es un poquito como la parte más conceptual, la parte más teórica para poder empezar a hablar un poquito de otros proyectos, ¿no? Entonces, repensar la idea de la espacialidad desde lo doméstico y repensar la idea de la espacialidad del habitar colectivo. Es como que van de la mano. Y sí me interesa que pensemos como incluso esto abordar el proyecto de vivienda colectiva desde el interior hacia el exterior, o desde el tejido hacia el interior, pero siempre pensando
en esto, ¿no? En esas escalas que tienen que ver básicamente con el complemento, con el compartir y con la vecindad. Les muestro cuáles son, ahora que me parece como que ordena, digamos, yo tengo 4 tópicos que desarrollamos en Arquitectura 3C, que me parece como que ordena de alguna manera el cómo proyectar. Uno, para mí es el tema de la organización, estaba un poquito de la mano con los que les vengo comentando de los distintos autores. La distribución espacial, que está relacionado con el orden de los programas y el orden de los espacios asociados a los programas. Es decir, todo lo que es orden y organización, pero no en términos técnicos primero, sino en términos del quién. El quién, el cuántos, el cómo se organizan, qué programas, qué necesidades, qué espacios. Para mí esa es una pata importante, digamos un tópico importante, y yo lo llamo organización porque realmente cuando uno incorpora los datos programáticos y el quién a nuestros proyectos, son ideas espaciales que también se derivan del programa. La estructuración, que tiene que ver con la estructura técnica, y ahí sí, la materialidad del proyecto, la modulación, cuántas veces lo repito, lo espejo, lo roto, las instalaciones son eficientes. Este sería como un aporte de la tecnología, pero más para resolver todo lo que es la materialidad. La configuración, y este también está como bien relacionado a los componentes y a los sistemas de movimiento, sistemas espaciales, filtros ambientales. Esto está relacionado a estos gradientes también, ¿no? Y el tema de la contextualización, lo puse al último, pero en realidad va al inicio y al último. Podríamos hablar de contextualización y recontextualización. Es decir, cuando yo me incorporo a un determinado sitio, terreno, predio, o como le llamemos en cada sede, es importante revisar esto, ¿no? Del entorno y la preexistencia. Entonces, por un lado, el contexto, que significa tejido en conjunto y que nos da datos de inicio del cómo nos vamos a desarrollar, cómo vamos a reconfigurar la manzana, cómo vamos a reconfigurar ese tejido en general frente a un determinado equipamientos educativos, públicos que tenemos en el entorno inmediato, incluso del paisaje, si no tenemos en el entorno inmediato otros datos. Digamos, ¿cómo son todos estos capas de información que a vos te van a nutrir, para llevar a cabo estos proyectos de vivienda colectiva? Y después otro tema es cómo se inserta, ¿no? O sea, realmente cómo se inserta en el tejido una vez que vos ya saliste de estos otros puntos, cómo se inserta, qué nuevos modos de accesibilidad estás proponiendo, qué nuevos modos de llegar a esas especies de nuevos espacios que van, por ejemplo, subiendo desde la planta baja hacia la terraza. Entonces, ¿cuáles son esos gradientes del contexto que a vos te ayudan a nutrirte? En términos de contextualización, yo les voy a mostrar algunos casos que responden para mí en estos 4 tópicos, ¿no? Y algunos son de Latinoamérica, otros son como popes europeos, pero sí me gustaría como revisar con ustedes algunos datos de la historia que tienen que ver con esto, ¿no? Con esos modos de aproximarse al paisaje y al contexto que tienen que ver con
la topografía, que tienen que ver con el paisaje, cómo miro la ciudad desde un determinado punto. Entonces, para mí un ejemplo clave y singularísimo nuestro de Latinoamérica es abordar desde un nivel 2 la ciudad y subir y bajar y que te encuentres con un edificio que no necesita ascensor. Entonces es como un edificio que está pensado para la contemplación, está pensado para el habitar colectivo y además está pensado para tener el patio en un segundo nivel y tener una galería cubierta, como sabrán, que tiene parte de las galerías de los accesos cubiertos. Aquí, a ver si yo lo puedo marcar por acá, pero estos espacios que yo puedo acceder por aquí en los distintos espacios y me encuentro con espacios semicubiertos que son los espacios de esa vecindad. Entonces, comprender la escala de la vecindad, la escala de lo urbano e incorporarlo al contexto del paisaje y en la topografía, para mí desde ese lugar de unidad es como brillante que se incorpora, ¿no? Desde el punto de vista del proyecto. Y en la contemporaneidad, esto, ¿no? Cómo los MBRDB piensan, como que toman todos estos elementos de la modernidad, lo revisan y lo contextualizan con esta hipótesis de proyecto de la vivienda colectiva que tiene que ver con la mixtura programática, la mixtura de usuarios y donde, cómo hago un recorte de ciudad y observando, a ver si estoy tocando bien, acá, y observando que un recorte de ciudad se puede incorporar en un edificio compacto y poroso al mismo tiempo, con determinadas organizaciones internas del programa que responden a distintos barrios a su vez. Esa es como la gran idea de pensar en el usuario y en esta escala de lo barrial. Entonces, pensar en el usuario, pensar en el programa y pensar cómo lo voy a incorporar en esta idea de microciudad en un solo edificio, esa idea de intercambio es excelente, incluso como desde el punto de vista de las fracciones, como súper bien representado. Y más allá de eso, como desde la lógica de, digamos, las fases de un proceso de proyecto, cómo pone en evidencia sobre todo estas fases de ensayos de programa, más allá de las críticas que le podemos hacer al resultado final hoy, ¿no? La organización. Para mí es como muy importante pensar cómo vamos a ensayar o cómo vamos a proponer los programas que nosotros estamos pensando y cómo los vamos a relacionar a los espacios. Como el habitar colectivo, que tiene que ver con estos espacios de la vecindad, ¿no? Cuando hablamos de esta resolución que utiliza Saná para y esa toma de decisiones que utiliza para multiplicar los espacios vacíos, es sumamente interesante porque trabaja con la porosidad y con los vacíos de acuerdo a cómo los va distribuyendo y el enroque con las distintas tipologías. O sea que cada vivienda tiene 4 módulos habitables con un destino específico y de acuerdo, como si fuera un cubosoma, que también los MBRDB trabajan con el cubosoma, pero ahí hay una nueva regla de juego, ¿no? Como cada una de estas viviendas se asocia entre sí y el vacío que va quedando va generando estos espacios intermedios, que son espacios como abiertos y que te permiten hasta incorporar los accesos a través de
te permite incorporar los accesos y las escaleras excéntricas dentro y los incorpora a la vivienda colectiva. Entonces, pensar que es como un juego, que de alguna manera un juego de orden, donde el vacío cumple también un rol importante a partir del juego entre las piezas, esta especie de Tetris de vivienda colectiva, también me parece como que tanto los MBRDB como los ANA tienen y potencian este juego que están fuertemente relacionados al habitar colectivo, ¿no? Y en cada vez que manejan estos ensayos o lo muestran estos ensayos, están dando un pasito más a este juego donde cada vez más incorporan los vacíos en estas piezas, los vacíos en estas piezas de juego. En el Tetris incorporan uno de los módulos de acuerdo a cada giro, cómo los van ordenando y ahí está un espacio más sin programa o un espacio patio. Es muy interesante de analizar ese caso. Otro que para mí, desde el punto de vista de la estructuración, la modulación, más allá de una lógica, digamos, que tiene que ver con un enfoque bastante formalista de una imagen industrializada, responde con alta calidad esta idea de Hertzberger de la ciudad. Y analizándolo, viste que son dos tiras, una tira larga y una tira corta, y en el medio un parque, es como una cuestión más general, pero me interesa como primero pensar que cada nivel tiene dos calles. Y cada nivel se protege con como sea que son dos calles tipo galerías semicubiertas, que las circulaciones son exógenas, las circulaciones verticales, digamos, los sistemas de movimiento vertical son fuera del sistema, pero resulta que cada uno de estos espacios de conexión son espacios de encuentro. Entonces, pensemos que las distintas tipologías que se conectan en la ciudad tienen dos calles. Entonces, algo que me interesaba de esta comparación, ¿no? De Hertzberger hablaba también de la idea de ciudad en el edificio. Cuando hizo una escuela de Ost y una escuela de Rotterdam, en la escuela de Rotterdam, si mal no recuerdo, él habla de distintas escalas, ¿no? De abordaje, donde los pasajes que distribuyen a las aulas serían las calles, las escaleras serían las esquinas y los espacios entre espacios serían como las plazas. Entonces, reconocer los elementos urbanos en tu espacio colectivo, como la calle, la plaza, la esquina, serían como espacios fuertes dentro de lo colectivo. Y aquí en cada uno de los unidades de vivienda, por ejemplo, él trabaja simplex, duplex y triplex, pero me interesa pensar que esta es una calle de ingreso y esta es otra calle, que vos podés ingresar y pasar de una calle a la otra. Entonces, tenés no solo la ventilación cruzada, sino tenés como la posibilidad de multiplicarse. Y que estas terracitas, a su vez, son terrazas de la vivienda y que esta es una terraza, digamos, semipública, mientras esta sería como el acceso más público, esta sería el semipúblico y esta sería la terraza más privada, te diría, más como de uso exclusivo. Y así va resolviendo cada uno de los simplex, duplex y triplex en convivencia. Más allá de la no terminación de las piezas, que esto ustedes sabrán
que no termina los elementos, por ejemplo, cocina y baño, sino está el tema de la apropiación, la perfectibilidad, que se terminan como después. Pero me interesa a mí recalcar esto, ¿no? Hertzberger trabaja con asientos también en los pasillos, porque estos que en un punto son las barandas de las calles, también son asientos, ¿no? Entonces, pensar en eso, en que esto es tu puerta de ingreso, pero también es tu calle, esto es tu escalera, pero también es tu rincón, y eso pasa en cada uno de los niveles. Y así vas como incorporando la lógica de la comunidad desde adentro hacia afuera. Es como que te vas incorporando en esta, podrías hacer una puerta muy bajita de 2 metros, pero bueno, esta propuesta tecnológica naviera o industrializada te permite también llevar hasta 5 metros de esas puertas. Entonces, abrís por completo tu vivienda a la ciudad. Sería como el concepto, ¿no? Que me parece que como que incorpora estos grados de aproximación desde lo doméstico a lo comunitario. Con respecto a la configuración, sé que es complejo, pero este conjunto a mí me gusta mucho porque Hall incorpora los sistemas a los elementos del paisaje, que es tan importante para Japón. Entonces, que incorpora aquí el agua, el verde, el espacio colectivo, lo va incorporando a partir de los determinados capas de conexión. Se trata de un edificio en peine, cuya alma estructural se va dividiendo. Por cierto, supongo que ya lo conocerán, pero me interesa hablar un poquito de los sistemas, cómo se va desplazando en la medida que a veces este sistema de conexión es exterior completo, es semicubierto a veces y es interior a veces. Entonces, como estos tres sistemas de movimiento se van entrelazando para darle ciertos grados de conexión y cierto grado de conectividad y también de asoleamiento de acuerdo. Miren, esta distancia con respecto a esto es para justamente dejar sol y acá tiene esta otra capa de verde. Entonces, tiene esta posibilidad de desfasajes para las horas de sol por día. O sea, acá no estoy hablando internamente de las tipologías, pero sí estoy hablando de esa escala que es la del edificio, la que te permite la incorporación de otros elementos, ¿no? Entonces, los espacios de contemplación que propone son espacios de contemplación y espacios de concentración y de gimnasia y movimiento del cuerpo. Estos son espacios donde son posibles de incorporarse para hacer gimnasia, son posibles para conectarse con el exterior, y a veces son externos y a veces son internos. Desde ese lugar, este edificio es como que está como muy logrado y además como tiene estas posibilidades de hacer único aquello que parece muy simple, digamos, la homogeneidad de algunas repeticiones internos del edificio, tiene como mucha posibilidad incluso hasta de acceso porque tienen elementos exteriores y semicubiertos para acceder a distintas viviendas. Entonces, como siempre estás llegando a tu casa de manera singular. Y acá está otra, esta imagen la incorporé justamente por eso, ¿no? Porque tiene estas especies de, las circulaciones son muy claras en distintos niveles y también tienen que ver con los elementos agua y verde. Entonces, incorpora el paisaje dentro del conjunto de vivienda. Y también esto es un poco lo que estamos viendo en general, ¿no? Cómo
esta posibilidad de transformación, de adaptabilidad y con algunos elementos que te permiten como una separación y al mismo tiempo es la unión y te permite cambiar de función, de destino internamente, que esto es lo que también estamos pensando, que estos son como equipos móviles, bisagras, fuelles, con quicios y que te permiten transformar y adaptar tu vivienda a otras cuestiones y a otros destinos. Por eso, y ya vamos a ver un ejemplo, cuando incorporamos las dos camitas, la cama matrimonial, la cama individual, hay una propuesta, digamos, de generar espacios sin programa, pero simplemente porque pueden ser espacios para dormir, como dice Anne Lacaton y Basal, su socio, espacios sin programa o espacios que se puedan multiplicar, y bueno, y de eso se trata esto, ¿no? La clave, elegí simplemente de todos los proyectos de Lacaton y Basal, tiene un común denominador, me parece muy innovador de su parte, no solo tomar las preexistencias y multiplicar al mismo costo, digamos. ¿Qué quiere decir el mismo costo? Que yo duplico en la superficie, pero no te duplico el precio, te estoy aumentando la superficie con ese costo, digamos. Entonces, la estrategia de multiplicar está muy claro con apoyo tecnológico que siempre utilizan, ¿no? Estos sistemas que se adosan, que tienen que ver con una tecnología liviana, con una tecnología que tiene alta capacidad de ser autoportante, que se adosan a la estructura existente, tiene una lógica ya desarrollada desde el punto de vista constructivo, o sea que la propuesta tiende a la multiplicación, pero también tiende a generar espacios sin programa y espacios donde el usuario pueda como incorporar sus actividades y su modo de uso. Y también tenemos que decir que es un clima, digamos, pertinente para Francia. No sería pertinente para nuestras latitudes, por lo menos en la de Córdoba o en la de Argentina. Por las grandes diferencias de temperatura que hay de mañana a la noche, que no sería el ejemplo, digamos, desde el punto de vista de la resolución tecnológica, pero sí desde el punto de vista de los principios básicos, ¿no? De los Lacaton. Con esto quiero como revisar un poquito, ¿no? Cuando nosotros tenemos que trabajar estas distintas capas, y como en este caso que es el de configuración, lo puse por configuración, pero también en este caso en particular, con estas viviendas, toma la preexistencia como dato relevante y lo incorpora y genera este nuevo espacio y las mismas nuevas bloques de vivienda están trabajando junto con la preexistencia y genera estas nuevas espacialidades, ¿no? Y estas nuevas espacialidades que tienen como un orden que tiene que ver con el espacio público. Pero también hay una tecnología que está apoyando estos espacios intermedios que son como una condición básica para Lacaton y Basal y donde la posibilidad de incorporarse, incorporación, digamos, de nuevos espacios y de trabajar la posible ventilación cruzada y también la apropiación de estos espacios, yo les llamo espacios filtros, ellos les llaman invernadero, que son los que verdaderamente les permiten incorporar la luz, las transparencias aquí para que la luz, el sol y la calidez de este espacio también se incorporen a la vivienda, ¿no? Lo que quería llegar con esto es a estas posibilidades de que estos para mí son ejemplos que tienen que ver con eso, ¿no? En este caso es muy relevante estos
progresos, que incluso hasta hablan de espacios para dormir, donde el usuario puede incorporarse no la práctica de proyectación en el caso de ellos, pero sí la práctica de la apropiación. Entonces las prácticas sociales se incorporan aquí como un elemento importante, las prácticas de apropiación, de uso y transformación. Por eso sugerirle a través del proyecto y a través de esa materialidad que les decía, sugerirle al usuario, pero sin predeterminar, que aporta datos para la futura apropiación, pero no te las especifica. Acá en la Catón Invasal hay algo que me parece muy innovador, que es esta asociación, ¿no?, entre los elementos fijos y los móviles, porque trabaja dos tecnologías diferentes entrelazadas. Por ejemplo, la estructura de hormigón, como en la Mulhouse y otros conjuntos, una estructura de hormigón que te permite una modulación particular, muy rígido, y otros elementos livianos que te van dando las posibilidades internas de transformación, nuevas adaptaciones. Y entonces empezamos a hablar de adaptación, de flexibilidad y de perfectibilidad. En Latinoamérica y en Santa Fe me gustaría contarles con respecto a esto, ¿no?, de lo que estoy en esta capa de sistemas. Por eso les hablaba recién de los sistemas de los fijos y los móviles, de un Lacaton, porque tienen muy claro el término de los sistemas. De los sistemas tecnológicos, cómo los hacen más eficientes para que algunos sean balcones, otros sean espacios intermedios, siempre como una regla de juego muy marcada. Cada vez que proyectan el edificio tienen 5 tópicos básicos y relevantes para pensar en esos espacios, y uno es el tecnológico. Y en este caso, quisiera comentarles que esta vivienda social, que es de un programa que se llama en Argentina Procrear, que he suspendido unos años y ahora de nuevo están publicados estos sistemas de Procrear, te dieron un plan de masa en el 2012 o 2013 y un plan de masa general, en este caso en Santa Fe, una gran manzana de 100 metros de largo, que tienden a decir de tantas viviendas, cuántos se pueden realizar, y es un programa para pagar entre el Estado, el privado y el municipio, por cierto, que es el Estado, que te da este terreno y vos lo vas pagando en créditos por tantas cantidad de años. Este es el programa Procrear, y vos vas pagando como usuario una cuota. De eso se trata, ¿no? Este grupo BOA, ahora está ganando como unos premios, básicamente es un grupo de arquitectos jóvenes. Me interesa comentarles esto porque se han dedicado al estudio de cómo con 2 tipologías resolver un edificio de esta envergadura. Son más de 105, creo que son más de 105 viviendas, entre 2 y 3 pisos, y las esquinas son un poco más altas, tienen 6, y me gustaría hablar del rol del vacío también, ¿no? Ellos resolviendo una sola tipología, lo espejan, lo multiplican y llegan a que el germen o la célula básica del espacio principal es el hall de ingreso. Entonces, el hall de ingreso es, por un lado, el pasante, el que atraviesa todo el edificio placa. El hall de ingreso es quien te distribuye en los distintos departamentos, y de acuerdo al nivel en que estés, que nunca es el mismo, ya se los voy a mostrar en esquemita, te va dando distintas conexiones
entre el interior, el exterior, el cielo, la continuidad hacia la otra manzana o hacia otro espacio de doble altura. Entonces, ellos detectan también algo de la indeterminación que me parece como muy interesante comentarles, digamos. Cada una de estas ventanas, que tienen, por ejemplo, 1,50 por 1,50, digamos, resolvieron todas las carpinterías, entre esta y otra más chica. Nunca sabes en todo el conjunto cuál espacio estás trabajando. Entonces, estás interpretando por fuera algo que no sabes exactamente si es por dentro, así, ¿no? Entonces genera como una suerte de trama de vacíos, dándole el protagonismo al hall o estos halls que están vinculados, ¿no? a esta gran posibilidad que es, por un lado, estos puntos, por ejemplo, estoy hablando de la tira en estos momentos, la tira que configura la manzana. Estos son los puntos de acceso a los distintos niveles, que serían este y este. Ellos solucionan un bloque de 4 módulos y lo espejan, lo repiten y de acuerdo a cómo lo van rotando, es que se generan estos espacios intermedios y eso le va dando la singularidad del conjunto en cada uno de los puntos. Si pensamos en estas dos viviendas, es la misma tipología que comparten este ingreso, y lo que piso a piso, lo que va cambiando solamente son las dos patecitas. Lo más importante que ellos descubren, que la gente se va organizando, lo descubren, su intención es al principio, desde el proyecto, proponen estos espacios. Pero después descubren, cuando la gente lo empieza a habitar, que se van organizando los mismos vecinos para ver quién usa esto de terraza, hace como una agenda de uso para, aquí se usa mucho tener una parrilla, y ellos van incorporando, así, bueno, los primeros domingos de cada mes le toca uno y así sucesivamente. Estos espacios van a ser espacios patio o el colectivo. Ese espacio es la clave de la revisión con el exterior. Entonces, es como esa bisagra, ¿no? El espacio bisagra que tiene una superficie de un módulo y que de acuerdo a cómo van rotando ese módulo, finalmente les va dando este grado de singularidad. Ellos logran la manzana, que es una manzana muy delgada, tiene 100 metros de largo y 50 de ancho, pero esto siempre me llamó la atención, ¿no? Como que ellos logran trabajar con este grado de conectividad en los distintos cortes. No sé si se ve bien la imagen, tendría que girar un poquito esto. Y pensar que ellos tienen el rol de estos vacíos, sumado al rol de los pequeños vacíos, ellos organizan finalmente los 100 metros en una trama de vacíos, pensando en esa espacialidad como espacios intermedios y esa espacialidad con espacios de doble altura y de simple altura, como en este caso. A ver, ¿qué está haciendo eso todavía? En la torre pasa algo similar. Ellos en la torre de la esquina pasa algo similar.
que tiene otras características, ¿no? La esquina tiende a capturar la ciudad y el paisaje con una particularidad que tiene que ver con estas aberturas, estos espacios de 5 alturas, pero su particularidad está en la trama, en la tira que ellos organizan en torno a la manzana. Ellos lo apilan, lo desfasan y lo asocian entre sí. Estas descubren que asociando dos de estas, girando, estas descubren una tercera. Y es acá donde el bloque se va haciendo cada vez más poroso y trabaja en una trama de vacíos. Esta es la otra de las manzanitas que está al frente, son 3 finalmente, y esta es la torre. Que va generando, con estos espacios son aquellos que le estaba mostrando al principio, que tienen que ver con espacios de ingreso y espacios de apropiación. Lo mismo sucede con esta otra tira, que son diferentes y siempre con una misma tipología. Usan una tipología y lo repiten y lo espejan para sus puertas y áreas de ingreso. Entonces, en este sentido, los sistemas de movimiento, como estos, que se van entrelazando entre las distintas tiras, se van entrelazando con los espacios de ingreso a las viviendas, como estos espacios de doble altura, y finalmente terminan enlazando una red de espacios vacíos que se van organizando en torno a los 100 metros, con la distinción de que ellos no toman los 100 metros únicamente con una sola tira, sino lo dividen en tres partes y los van desfasando para poder trabajar una manzana singular y que al mismo tiempo el corazón de manzana pueda ser parte de su espacio público grado 3 sería. Acá le estoy hablando básicamente de cómo han hecho para resolver cada una de las partes del conjunto. Y ahora voy a la recontextualización. Hay algo que aprendimos muchísimo en Guadalajara cuando estuvimos en el Congreso y visitamos con ustedes, con Graciano, con Saida y Joseph, visitamos el conjunto de Son y también, por supuesto, el mercado de Son. Y hay algo que la escala de este espacio colectivo que nos llamó profundamente la atención, que tiene que ver con estas continuidades urbanas y al mismo tiempo estos espacios y estos filtros que se van dando en cada una de las viviendas, ¿no? Creo que la clave de esa espacialidad, yo insisto que hoy esta modulación por ahí un poco pequeña debería tener elementos móviles aquí, pero voy a hacer hincapié en esto, lo colectivo de la vivienda y cómo estos espacios son, te diría que el alma de esta vivienda y cómo de alguna manera nuestros espacios colectivos tienen que tener, nuestros edificios de vivienda colectiva tienen que tener esa escala, que es la escala de la comunidad. Me gustaría también... Sí, perdón, ya es hora. Viviana, perdón, tenemos 5 minutos para cerrar. No te quiero apresurar, pero aquí a las 12 cierra la escuela. Yo en 5 minutos estoy cerrando. Perfecto, gracias. Gracias a vos por avisarme. Quería finalmente comentarles el tema de otro conjunto de vivienda Procrear. Esto también lo pueden llegar a encontrar, así que lo voy a pasar un poquito más rápido. Esta recontextualización, nos fijemos que acá la idea de Bondone es rearmar una manzana
que tengan que ver con su entorno inmediato, ¿no? Entonces, pensar cómo va a resolver las dos partes de la manzana en torno a estos dos espacios públicos es un poco lo que resuelve con el proyecto. La clave de esta disposición en una de las manzanas, voy a hablar, está también en generar patios internos y espacios intermedios entre cada uno de los bloques, por ejemplo, en uno de las esquinas, ¿no? Pensemos que toma los principios básicos conocidos de planta libre, el uso de las terrazas. La clave de este proyecto está en este cuerpo, la singularidad, ya se las voy a mostrar, por eso quiero hacer hincapié entre esta planta libre y esta terraza habitada. No voy a desarrollarlo, pero sí quiero hablarles un poquito de cómo resuelve este espacio que tiene que ver con lo colectivo y donde la ciudad se incorpora, el paisaje se incorpora mediante estos pequeñas buñas o espacios abiertos. Bondone incorpora aquí, incluso en todas las plantas bajas, desde el punto de vista de la accesibilidad, incorpora rampas en todas las plantas bajas, que tienen distintos niveles. Lo colectivo está en los extremos y cómo este pasa a ser el patio en cada uno de los niveles. Lo colectivo entonces está dispuesto en las esquinas y también está abierto hacia las esquinas en cada uno de los niveles. Las distintas tipologías, quería simplemente mencionarlos como tienen esta posibilidad de transformación de acuerdo al equipamiento móvil al equipamiento móvil y transformable, ¿no?, de la vivienda. Las plantas bajas, cómo se van organizando y se van a distribuir en torno a lo colectivo y cómo la modulación y la disposición y la distribución por bandas está como muy claro. En este proyecto, lo que me parece que le da la singularidad es justamente pensar en lo colectivo, pensar en el estacionamiento de un 30% del edificio, lo colectivo de los patios, en el orden y la organización que tiene que ver con la plasticidad de lo colectivo por nivel, en la posibilidad de servicios en lo colectivo también, que esto es abierto y puede ser abierto a las distintas, en los distintos niveles, y cómo cada uno de estos filtros responde al sistema ambiental y además te permite el uso intermedio de esos espacios estares o esos espacios con posibilidades de transformación. Estas viviendas se pueden abrir con esto que es móvil y aquí transformar el programa internamente. Y en otra escala, simplemente comentarles algunas posibilidades, algunos proyectos que hicimos simplemente de vivienda colectiva nosotros. Estamos ubicados sobre un borde que luego se demuele, se iba a demoler, ya sabíamos en el estudio se iba a demoler este conjunto, estos edificios, se abre una calle, entonces nosotros pensamos la posibilidad de doble acceso para poder incorporarse desde un lado o desde el otro del proyecto, y cómo cada una de estas 12 viviendas, y son viviendas colectivas, se arman en comunidad a partir de estas terrazas que hoy son muy usadas, son muy usadas por los vecinos. Estas son fotos de cuando terminamos la obra, y hoy ya
se abren hacia la otra avenida también. Entonces estuvo pensado con una medianera que dejó de tener esa medianera y hoy se acceden por el otro lateral. Y estas viviendas colectivas, tomamos una preexistencia y un subsuelo que ya estaba construido de un nivel y proyectamos los 7 pisos. Aquí abajo hoy, en planta baja, hay talleres de producción, el subsuelo está en uso y las viviendas están también en uso. Eso simplemente por el tema de lo que uno proyecta también lo piensa, ¿no? Y uno pensar también desde el punto de vista de las preexistencias y pensar también, como en este caso este concurso que ganamos una mención, pensar en los sistemas de orden público, en gradientes, entre lo público y lo colectivo, entre lo público y lo privado, cuántos gradientes de conexión hay, también era un poquito lo que estábamos pensando durante este concurso. Por eso cuando hablamos de las escalas de la vivienda colectiva, estamos pensando en esas 4 escalas que les decía, y nos tenemos siempre que preguntar entre vivienda, el edificio o el conjunto, la calle y el barrio, cuáles son esos grados de reciprocidad de la vecindad y de la comunidad que a la hora de responder en un tejido, a la hora de responder frente a la ciudad, cómo lo compacto puede ser poroso, al mismo tiempo poroso desde el punto de vista de los espacios estos vacíos que les decía, espacios sin programa, que tengan siempre la incorporación de múltiples funciones sociales, que tengan la posibilidad de graduar. La graduación es importante y la hibridación programática para que no tengamos la monofunción y para que pueda esto entrelazarse y definir finalmente un nuevo tejido urbano y social. Con eso termino. Simplemente algunas bibliografías algunas de las bibliografías que usamos en la cátedra y que en particular con unas fichas que hemos ahora sistematizado los trabajos, podemos aportar y podemos como entender algunos casos de edificios de vivienda colectiva. Viviana, muchísimas gracias por tu aportación. Creo que ha sido súper interesante porque conseguiste abordar como en una hora desde la visión como más urbana, con los intereses, ¿no?, del mercado, del desarrollador, las necesidades, digamos, de los habitantes, hasta presentar unos ejemplos que de hecho aquí con los estudiantes habíamos revisado, ¿no?, hablando de términos de flexibilidad y de respuesta a lo que es el contexto urbano, ¿no? Me refiero al proyecto, por ejemplo, de Stephen Hull, me refiero, por ejemplo, al proyecto de Jean Nouvel del Nemausus, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante esta visión, ¿no?, que nos propones, una visión que compartimos de una cierta forma, de cómo al final estas intervenciones, digamos, de vivienda colectiva siempre tienen que ver con estos diferentes niveles, ¿no?, de tanto de actuación cuanto de responsabilidad que tienen, ¿no?, que resumes allí en la última diapositiva, ¿no?, que la intervención tiene que ser diferente, tiene que ser múltiple, tiene que ser polifuncional y tiene que estar integrada, ¿no? Esto para respetar estas diferencias sociales, ¿no?, que hay con las diferentes unidades de convivencia. Por cierto, poniendo atención, y lo haces, creo que con unos ejemplos muy buenos, por ejemplo, con el Pedregulio, ¿no?, o con el conjunto de Alejandro Son, ¿no?, a esas cuestiones de los espacios in between, ¿no?, de los espacios intermedios, ¿no?, entre el interior y el exterior. Y por otro lado, el otro punto que tocaste que se me hizo muy importante, interesante, el tema de la vida doméstica, del espacio doméstico, que es un espacio que no se resuelve simplemente dentro
lo que son las cuatro paredes del departamento, sino, ¿no?, que tienen esta relación con la ciudad, ¿no? Por lo tanto, hablar de la solo es simplemente de la unidad, sino de todo este contexto mucho más complejo, ¿no?, que la vivienda junto con los equipamientos y los espacios urbanos generan, ¿no?, y que tenemos que generar para un mejor nivel de vida, ¿no? Mejores ciudades más inclusivas y mejor diseñadas. Por lo tanto, desde mi punto de vista de la universidad, digamos, te agradecemos mucho esta participación con tu aportación, ¿no? Porque creo que va de la parte como más teórica ya a ejemplos como muy precisos, ¿no?, de vivienda. Podemos dejar espacio a una única pregunta porque pues realmente se nos hizo muy tarde. No sé si Perdón, me alguien... parece que me extendí, ¿no? Me parece que me extendí un poquito. ¿Tuve ¿Perdón? 1 hora? ¿Me extendí mucho? Sí, pues no pasa nada. Es mejor escuchar a ti que escucharnos a nosotros. No, perdón, chicos. Yo No pensé que lo pasa había nada. dicho. No, fue Perdón. súper interesante. Digo, no sé si alguien quiera preguntar algo, pues tenemos aquí este privilegio de tener Viviana, pues tenemos como 5 minutos para poder cerrar. ¿Nadie? Aquí básicamente yo he entendido, porque muchas veces no me preguntan cosas ni a mí, hemos quedado sobre que cuando no preguntan quiere decir que fuimos bastante claros. Por lo tanto, digo, pues quiere decir que al final llegó el mensaje. Y sí me gustaría, Viviana, en esta ocasión también extenderte la invitación, porque empezaremos el taller de proyecto. Ahí sí creo que sería interesante tener tu visión en la entrega final. ¿Sí? Ay, buenísimo. Buenísimo. Igualmente yo voy a invitarte, Graciano, a la entrega final nuestra, como para que hagamos ese intercambio que me encanta, me parece bárbaro. Perfecto. Bueno, entonces te pasamos las fechas y allí te esperamos, Viviana. Y Bueno, muchísimas gracias realmente por esos ejemplos. Yo estuve aquí haciendo croquis de los planos estos que presentaste porque son muy interesantes por el tema de la relación entre interior y exterior y de cómo generan comunidad, ¿eh? bueno, de hecho, les dejo, por supuesto, el PDF que lo mandé por correo ayer y Sí, anoche, y era un poquito más largo, lo corté hoy, te digo. Y, les mando el escrito después con todo esto. sí, estaría muy bien tener tu escrito ya para hacer. Ahora yo pienso que en un mes y algo ya sale la primera publicación que recoge todas las conferencias que hemos seleccionado de estos primeros 3 años y ya hasta estamos recompilando todas las conferencias de este año de los diferentes cursos para poder hacer a principios del año que viene la segunda publicación, ¿no? Porque al final son importantes todos esos puntos de vista y nos parece bien hacer esas publicaciones para que queden, ¿no? Para que queden inscritas, ¿no? Perfecto, perfecto. Allí Antes la del viernes esperamos. Muchísimas por gracias, supuesto. Viviana, ¿eh? Ha sido un Bueno, placer. bueno, igual, muchas gracias por la invitación, nos estamos viendo. Hasta Bueno, luego. Y de hecho en la fotografía de Alejandro Son, del espacio, digamos, ahí, amor. sí, soy yo de espalda, ¿eh? No, no me di cuenta, no me di cuenta. Soy yo Pero con unos recién me kilos acuerdo menos. porque nos conocimos ahí. Nos conocimos ahí. Así es. Ah, Muchísimas y gracias. una Perdón. cosita muy chiquita, una cosita muy chiquita. Y yo emulando un poco lo que hicimos en Guadalajara, esta visita de vivienda colectiva me pareció encantadora. Hice una el martes con mis alumnos, fueron 120 alumnos de los 200, y después te paso resultados, te los paso para compartir con ustedes, Bien. para cuando vengan a Córdoba. Los invitamos, ¿eh? Allí voy a estar, con todo y Por cubreboca. supuesto. ¿Sí? Muchísimas gracias, Bueno, Viviana. Un abrazo grande y nos vemos en la entrega final. bueno, adiós. Hasta luego. Hasta luego, Viviana. Bye, bye.